Bueno, buenas tardes a todos. Reiniciamos las sesiones del Congreso con la conferencia del doctor Javier Salido. Perdón, bueno, yo creo que iba a decir perdón por el retraso horario, pero bueno, no ha sido retraso, simplemente los congresos evolucionan y la mañana ha sido muy interesante, con las intervenciones han sido magníficas, la visita a la exposición, por tanto yo creo que no es un retraso, todavía es buena hora y por lo tanto no pasa nada. Ayer fue horario portugués, hoy es horario español, hemos comido a las 3, así buscamos la equidad en el Congreso en ambos días. Y entonces ahora vamos a presentar al doctor Javier Salido, que actualmente está en la Universidad Complutense de Madrid, investigador en el programa Juan de la Cierva. Él es doctor en arqueología por la Autónoma, con una tesis que obtuvo el premio extraordinario bajo el título Las estructuras de almacenamiento de grano en el occidente del Imperio Romano, y sobre todo es conocido, ha tenido varias estancias en Roma, donde ha estudiado, se ha formado durante muchos años, y es conocido sobre todo por sus estudios sobre manifestaciones religiosas en los ámbitos como los hórrea, especialmente, y las domus romanas. Por lo tanto, es un placer tenerte aquí, Javier, y muchas gracias por tu presencia, por el tiempo, que yo sé que tenías unos meses de trabajo muy complicados, y por haber sacado tiempo y por haber estado aquí. Te lo agradecemos mucho. Muchas gracias. Bueno, pues obviamente empezaré con un agradecimiento y con una disculpa. El agradecimiento es, por supuesto, a todas las instituciones que han colaborado en la organización del Congreso, a todas las personas que están detrás de su organización, y sobre todo con especial atención a Jorge Tomás, a quien de verdad le agradezco que me haya invitado y que muy amablemente ha respondido al minuto a cualquier cuestión que teníamos que plantear en relación a la logística, etcétera, etcétera, y que de corazón les agradezco la invitación. Y lo segundo era una disculpa por hablar en castellano, porque a veces parece que venimos aquí los españoles a Portugal y da la sensación de que uno puede hablar aquí en castellano tan libremente, rápidamente, y sin duda yo creo que deberíamos de nosotros aprender muchísimo de vosotros, poner un poquito más de empeño, y ya que no lo he hecho, aunque les prometo que acabaré diciendo obrigado, por lo menos pedir disculpas por hablar en castellano. Y la exposición se llama Lusitania Romana, origen de dos pueblos, y cuando uno viene aquí, la verdad es que al final se siente como en casa y tampoco siente que sea un pueblo muy distante. Y ese sentido de humanidad y el acogimiento, el recibimiento que hemos tenido en estos días, sin duda hay que agradecerlo. El tema escogido era ni más ni menos porque había que hablar sobre todo de la Lusitania, que es de lo que se trataba el Congreso, y primero decir que en la primera parte, los genios en la Lusitania, hay que decir que voy a hablar de los genios, pero no solamente de los propios de la Lusitania, porque los propios de la Lusitania podrían ser los de las propios municipios, Ópida, etcétera, etcétera. Y con un doble sentido a propósito de los espíritus protectores del Museo Nacional de Arqueología, en el sentido de que no es que vamos a hablar de los espíritus del museo, que a no ser que haya otro terremoto aquí en Lisboa, que espero que no necesita esa protección divina, sino porque en ese enlace que tiene la red de museos de Portugal, aparecen algunas piezas adscritas a este museo, y me parecía importante incidir sobre una selección de algunas de ellas para tratar cómo se ha ido analizando el tema de los geni a lo largo de este tiempo. Si hacemos un recorrido muy veloz sobre la historiografía, un análisis preliminar sobre el estudio de los geni, por fortuna, y a diferencia de otros temas que yo he tratado en mayor profundidad, porque yo soy especialista en el aprovisionamiento de grano sobre todo, diré que ya desde el siglo XIX aparecen unas... les diré, soy especialista en aprovisionamiento de grano, he tratado todo lo que tiene que ver con las manifestaciones religiosas, con los hórrea, graneros, etcétera, etcétera. Con lo cual, por ese lado yo creo que aportaremos cuestiones ya al final verán como una aportación más dentro de esta conferencia. Vemos como ya a finales del siglo XIX
el asunto de los lararios juega un papel importante. Muchos especialistas centraron su atención en este tipo de estructuras y ello permitió que aquellas que iban apareciendo en Roma empezaron a recibir también la atención que merecían, ¿no? Sobre el tema de los geni en general, bueno, pues aparte de esos diccionarios clásicos, podemos encontrar algunas referencias específicas a los geni cuculati, que luego diremos a qué se refiere, incluso a esa iconografía relacionada con los geni, que son las serpientes. Bueno, como desde el inicio se plantean esta serie de cuestiones que serán continuadas a lo largo de finales del siglo XX e inicios del XXI. Entre estos estudios, bueno, podríamos seguro que añadir muchos más, pero bueno, yo creo que ahora mismo Jacobello, Bassani y Van Andringa constituyen pues esa reserva de especialistas que están dedicando mucha atención a este tipo de piezas. Si nos fijamos en el occidente, pues sin duda Kauf Heinemann, para el caso de Augusta Raurica, yo creo que ha abierto bastantes perspectivas sobre el asunto, y Bassani, que ha estudiado en distintas provincias del occidente, ya sea en Túnez, Galia, Britania e incluso en la península ibérica. Y bueno, pues para el caso de Hispania, que es el que más nos puede interesar, además de Rodríguez Oliva o Fernández de Zuriel, que han hecho algunos trabajos, bueno, pues quería destacar el de María Pérez Ruiz, que por desgracia trató el análisis de los altares domésticos en la Tarraconensis y en la Bética, pero dejó al margen la Lusitania. Con lo cual yo creía, o me parecía importante, poner el acento sobre la necesidad de que se estudiasen en el futuro este tipo de ámbitos domésticos, porque por el momento, al menos, no se ha realizado en detalle. Luego, sobre los geni cuculati, por supuesto, además de Sabino Perea, que creo que está entre nosotros, que estudió en aquel momento el genio encapuchado de Polentia, depositado en el Museo Arqueológico Nacional, pues desde entonces se fueron realizando una serie de estudios concretos que Alfayet, con más o menos aciertos, le dio una perspectiva más referida a su origen céltico, y que yo, junto con el doctor Rodríguez Ceballos, y gran colega, pudimos estudiar recientemente, y que publicamos en la revista Archivo Español de Arqueología y en el Madrid del Meitingen, y bueno, pues una aportación más sobre el tema. Por eso me parecía que dentro de las cuestiones que íbamos a tratar, este podía ser interesante. Para el caso concreto de la Lusitania, y sin querer extenderme más, pues por supuesto todos los especialistas que acaban en AO, ¿no? Larsao, Encarnasao, y bueno, pues sobre los geni cuculati en concreto, María Aurelia Gijón, que analizó esas piececillas que se conservan en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, y que bueno, nosotros hemos reestudiado, y bueno, no sé si con acierto o no, eso ya lo dirán ustedes a partir de lo que vamos a exponer también aquí. Comenzamos precisamente con una de estas piezas seleccionadas, que si nos fijamos bien hace mención simplemente al genio, ¿no? El genio, que como saben, bueno, en este caso es una pieza procedente de Conímbriga, es una árula chiquitina, no sabemos a qué genio estaba dedicado, y que bueno, pues nos sirve a nosotros de pretexto para un poco contextualizar el tema del que vamos a hablar. Ya saben que el genius, aunque tampoco lo haremos de forma extensa porque podríamos dedicar toda una conferencia a esto, el origen del genius, al igual que sucede con los lares, es bastante oscuro, no se sabe bien si se encuentra, si es un concepto propiamente romano o deriva del etrusco. Lo que sí está claro es que se encuentra en las etapas formativas de Roma. En cuanto a la naturaleza, después de analizar todas las teorías que se han ido proponiendo sobre el mismo, pues al final yo creo que las propias fuentes clásicas lo definen bien, y yo creo que es la definición que tenemos que ofrecer, ¿no? Es Dios bajo la tutela del cual cada uno de nosotros durante su vida, desde el momento en el que nace, está con nosotros, ¿no? Este Dios, bien sea porque preside nuestra generación, bien sea porque nace con nosotros, bien sea porque una vez engendrados nos protege y nos defiende, se llama genio, procedente del término genere. Yo creo que es una definición bastante clara de lo que es el genio, ¿no?
Decía Saramago, y lo diré aquí que es su tierra, que cada uno de nosotros llevamos en el interior lo que somos nosotros y que es muy difícil de definir, ¿no? Sería un poco esa la idea del genio considerado para personas, ¿no? Entre las propuestas más aceptadas entonces sobre naturaleza podemos destacar básicamente tres. Unas que lo consideran una deificación del poder generador, es aquella teoría que ya se planteaba en esos diccionarios clásicos o el propio Visova definió. También tenemos una segunda teoría que, rebatiendo un poco esta primera, planteaba que se trataba de la divinización de un concepto cercano a esa noción del propio yo, y que como tal nacía y moría con él mismo, ¿no? Esas son teorías que sobre todo Dumézy planteó. Y yo creo que si nos podemos quedar con una, y yo creo que es realmente de las más interesantes, es que aunando ambas teorías, Kunkel en el 74 presenta el genius como el principio generador, la esencia y fuerza vital de todo ser, lugar y cosa. Y yo creo que esto es un concepto que hay que subrayar ya, ¿no? El concepto de todo ser, lugar o cosa, que van a ser los distintos tipos que vamos a tratar. Si nos pasáramos a hablar del genius dentro del ámbito doméstico, podríamos hablar de teorías sobre su idea como principio fecundador. El genius estaba ligado a la perpetuación de la estirpe y a la continuidad del hombre dentro de la familia, conceptos que se encontraban en el fondo en la base de la religión romana, ¿no? La concepción netamente romana hacía que la familia se perpetuara únicamente por línea patrilineal, es decir, el hombre a través del semen transmitía a sus herederos ese genio del pater familia y este a su vez a sus hijos y así sucesivamente. Era una especie de alter ego que también incluían las mujeres, incluidas las mujeres, contaban con esa especie de alter ego, pero parece que luego se pasaba a través de esa línea masculina, ¿no? Un poco incidiendo en ese machismo, quizás que comentábamos antes. Está relacionado con ese lectus genialis, ese lugar en el que se materializaba la continuidad familiar, presidía el acto de generación, determinaba el carácter del recién nacido, era el principio director de sus actos y en definitiva el que era el protector de su existencia. De ahí el título que elegí para la conferencia que teníamos pensado. Respecto a la iconografía, yo creo que todos más o menos sabemos cómo se solía representar. Generalmente aparece con la cornucopia en la mano izquierda, la pátera umbilicata en la mano derecha, y pues estos atributos se podían ser sustituidos por la cerra, por ejemplo, en el caso de la cornucopia, o por un rótulos en el caso de esa pátera, y son variaciones, aunque sabemos que el prototipo sería el de la cornucopia y el de la pátera. Si nos fijamos en los distintos tipos de geni que hay documentado, ya decíamos que era la fuerza vital del ser, de la cosa, del lugar. Quizás resumiendo mucho, y esta tabla la elaboré a partir de todas las inscripciones conservadas en el Imperio Romano. Vemos cómo existe como ese alma protector, ese sentido protector de cada una de cada uno de estos elementos que tenemos en pantalla, ¿no? Bien podía ser el genio del pueblo romano, el genio del senado y el pueblo romano, el genio del emperador, de la divinidad, de una persona, de una provincia, conventus, de comunidades o entidades políticas, ya sean Ópida, Turris, Castela, etcétera, etcétera. Genio de un monumento, podían ser genio de los Órrea, que yo traeré a colación algún ejemplo porque yo creo que ayuda a entender a veces algunas cuestiones en relación a su ubicación, etcétera, etcétera. El genio del lugar, genio de una unidad militar, son bastante comunes y están ampliamente atestiguadas en la zona de frontera, en el Limes y en menor medida en España, donde solamente dos se conocen. El genio de magistraturas, de corporaciones, los genios genéricos, como es el genio del año, representado por ejemplo en un mosaico de Aranjuez conservado en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, o esos genios encapuchados que difíciles de definir, pero yo creo que era importante añadirlos porque hasta ahora, cuando siempre se presentan estudios sobre los geni, siempre se excluyen y creo que sería conveniente incluirlos y sobre todo aludiendo que no había incidido anteriormente a ese trabajo de Fernández Silva que presentó en ese maravilloso volumen de las religiones de Lusitania, Sassa Locuuntur. Hace un estudio somero de los geni, de los lares, del ámbito doméstico, es decir, agrupa cada uno de ellos, sin embargo excluye algunos de los aquí mencionados.
aunque el estudio es maravilloso y creo que bueno, que es, al igual que yo creo que esta presentación puede ser el inicio de algunas de las ideas que se han ido exponiendo, o sea, un balance de lo que se ha ido exponiendo y de aquello que se puede incorporar, ¿no? Si nos fijamos en el caso de la Lusitania, encontramos básicamente un 70%, un 80% de los distintos geni documentados son los que tienen indicados en granate. Estaríamos hablando del genio del pueblo romano, uno que siempre se ha omitido, el genio del emperador, el de la persona, comunidades, tratados, por ejemplo, por Goffo, de manera detallada sobre el genio de la ciudad, genio de monumentos y esos genios encapuchados con el que cerraremos la conferencia, que como ven es una hora difícil, yo lo entiendo, pero bueno, intentaremos que sea dinámica por lo menos, ¿no? Si nos fijamos en esa primera figura, que sería la del genio del pueblo romano, y abajo, para que no se les haga tan pesada la conferencia, he puesto los distintos geni que vamos a tratar, donde faltaría uno más, que es el último, que yo creo que ahí aportamos un poquito más. Encontraríamos precisamente este denario con representación del genio del pueblo romano. Habría que decir que antes de esta moneda, y ya entre los siglos III y I antes de Cristo, la representación escultórica del genio público adoptó la iconografía griega del demos ateniense, caracterizado como un hombre barbado, portando atributos particulares, ya sea cono de abundancia, bien la pátera en la mano derecha. En el fondo representa el símbolo de la prosperidad, de esa abundancia de Roma, que es lo que se quería, y del éxito de Roma, que es lo que se pretendía exponer. Al genio público se rendía culto, por lo que sabemos por las fuentes escritas, en dos puntos distintos de Roma. Nos dice Dion Casio que su templo podría estar cerca de la Concordia. Los distintos fasti mencionan que el día 9 de octubre se hizo un sacrificio en honor del Genius Publicus en el Capitolio, con lo cual podemos entender que en el Capitolio habría pues algún tipo de altar o algún tipo de recinto dedicado a esta divinidad, ¿no? La primera representación conocida es un poquito anterior a esta que les muestro en pantalla, que es la que tenemos en el museo, o así está registrado. Pertenecería a Marcelino del año 100 a.C. y en esa primera representación en moneda del año 100, esta es del 75, en la del año 100 aparece con el cuerno de la abundancia coronando a Roma en el reverso, y en el anverso aparece con el busto de Hércules. Mucho más interesante desde el punto de vista formal me parece el denario que precisamente se encuentra en este museo, ¿no? Es el que tienen en la imagen. En el anverso vemos el busto diademado del genio del pueblo romano, está girado a la derecha, además aparece la GPR en la parte superior de ese anverso, y en el reverso en la representación de globo terrestre, cetro, corona y al fin y al cabo se trata de, bueno, y lo dice las mismas letras, ¿no? Que el denario pertenece al cuestor de Pompeyo, Cornelius Lentulus Marcellinus, emitido en una ceca hispana entre los años 76 y 75 a.C., y en el que aparece, en este caso, el genio barbado, es una figura de busto barbado, diademado, y que es sintomática con la apelación del genio público por parte del cuestor de Pompeyo en medio, en el contexto de esa dificilísima guerra que enfrentó a los enviados del Senado, a Pompeyo y a Metelo, en contra de Sertorio, ¿no? O sea que bueno, que se está un poco haciendo una llamada a ese espíritu, a ese numen de Roma, con un recordatorio en un momento crítico. Si avanzamos en el tiempo y siempre tomando como ejemplo algunas de las piezas aquí conservadas, tendríamos que pasar a analizar el denario del año 55, perteneciente también a estas primeras emisiones. Se trata de un denario de Cassius Longinus, que tiene en el anverso la imagen de un hombre con cetro, similar al del año 76 que acabamos de ver, pero que en esta ocasión no aparece barbado. Hay dudas sobre la representación real de este tipo de figuraciones. Algunos los han interpretado como bonus eventus o eventus bonus, depende de cómo lo leamos, y otros consideran que es una apelación al genio público. Sea genio o no, si representara un genio,
sin duda, en este caso se trataría, o abandona un poco esa figura del hombre maduro con barba y toma, sin embargo, esa representación del joven sin barba, en caso de que así sea. En tiempos de Augusto hizo su aparición el Genius Augusti, ya es un tema que se ha mencionado esta mañana, que recibió esa doble herencia de genio personal y genio público y que se convirtió sin duda en uno de esos pilares del imperio. Y los romanos distinguían perfectamente entre el genio del pueblo romano y el genio augustal. El juramento que emitían se emitía siempre en honor a ese emperador. En las provincias, sin duda, el Genius Augusti gozó de un mayor protagonismo, un mayor poder de convocatoria, y eso hizo que calara bastante las provincias, y el caso de Hispania no es una excepción, y de ahí que aquí también encontremos monedas de este tipo, ¿no? La moneda que tenemos en el Museo Nacional de Arqueología corresponde a un as de Nerón, es este que tienen en pantalla, y utiliza frecuentemente la leyenda Genio Augusti en un claro afán propagandístico de afirmación del propio Nerón a través de su genio personal, ¿no? Con ocasión de la rebelión de Galba y Vintes contra Nerón, los sublevados realizan una llamada al pueblo romano, a las romanitas, a través del Genio Populi Romani, en contraposición al Genio Augusti de Nerón. Como vemos, siempre la moneda funcionando con este valor propagandístico y que, bueno, por supuesto en el as de Nerón, pues yo creo que goza de una mayor importancia si cabe, ¿no? El siguiente representación de genio lo fechamos, se fecha en el siglo II después de Cristo, de los aquí conservados. Siglo II, en el momento en el que había cobrado bastante fuerza el neoplatonismo, y al hilo de esta corriente, el genio empezó a ocupar una posición intermedia entre dioses, hombres, de ahí su papel de mediador. Era una especie de padre semidivino que efectuaba esas tareas protectoras hacia un individuo, hacia un conjunto de ellos, y así se hace representar generalmente. En el caso, por ejemplo, de las monedas emitidas por Adriano, aparece representado en solitario, como en los áureos que se emiten en ese momento, o en la época de Antonino Pío, como es el caso, los encontramos mencionando directamente el Genius Populus Romanus en monedas de este tipo, ¿no? Lo encontramos ya el genio público en asociación con el emperador, con la unidad y la indivisibilidad del imperio, con esta leyenda en dativo, Genio Populi Romani, que pretendía enfatizar esa unidad, esa uniformidad, el carácter romano de esa nueva concepción política que se puso en marcha en época de Diocleciano y que vemos repetido en todas esas emisiones de folies de los siglos IV. Del siglo IV, que son muy frecuentes y que, bueno, pues obviamente el museo no quedó al margen en este tipo de piezas, en este caso procedente de Conímbriga. En este caso se encuentra en el Museo Monográfico de Conímbriga. Me parecía importante traerlo a colación porque, bueno, suponía una continuidad en esas representaciones del genio del pueblo romano. Ya hemos comentado antes en las provincias, y ya pasaríamos a hablar de una forma muy rápida, muy somera, sobre la figura del genio del emperador, y decíamos anteriormente como el Genius Augusti tenía una mayor aceptación, un mayor efecto propagandístico y un mayor poder de convocatoria, que tiene una prueba muy evidente, o es muy evidente en el caso de las provincias, y Hispania no escapó a ese concepto de unidad, ¿no? Además, el genio augustal era capaz de aglutinar en torno a la persona del emperador aquellos elementos que el genio del pueblo romano no podía. Es decir, el Genius Augusti, concebido en torno a la persona del emperador, tenía una orientación mucho más amplia, más abierta, que atraía sin duda a esos provinciales, de ahí que sea bastante común. Tenemos también, posiblemente, aunque está con dudas, la presencia de genio de personas, como es el caso de este genio Cornelius o este genio Corneli, de esa familia de los Cornelios, que, bueno, pues van al hilo de ese ser protector, en este caso de personas. Un tema que analizó Bertrand Gouffaut de forma maravillosa, yo creo, dejó un artículo bastante interesante sobre el tema de los genios de las ciudades. Sin duda, al ver esta inscripción también conservada aquí, que alude al oppidum constituido,
la primera conclusión que podemos obtener es que las comunidades no necesariamente tenían que tener el rango de estatuto municipal para honrar a un genio. Así se muestra, por ejemplo, en este ara que tenemos delante, fecha en época alto imperial, perteneciente a esa futura Civitas Amayensis, y que hace mención a un oppidum recién fundado, un oppidum constituido. Es el caso, tenemos ejemplos muy parecidos en el caso de Cartagena. En el epígrafe cartaginés, los numerosos arcaísmos indican que son anteriores a la fundación de la colonia. El término oppidum se refiere sin duda a ciudad, más que como referencia al espacio urbano. Nos estaríamos refiriendo a esa oposición, al concepto de oposición al territorio. Y esta misma acepción política es la que encontramos precisamente en este epígrafe que presento en pantalla, ¿no? Es decir, es un genio oppidi constitui de la ciudad de Amaya. O sea, sería, el verbo constituir sin duda hace referencia a esa fundación, a esa constitución de una ciudad que no ha recibido todavía el estatuto de municipio, que sabemos que probablemente obtiene en época Julio Claudia, que está atestiguado en época de Lucio Vero. Por oppidum, bueno, pues podemos entender un hábitat agrupado, un lugar central de un territorio, principal asentamiento, incluso a veces aparece como sinónimo de civitas, y bueno, pues siempre es un término complejo que habría que definir, pero bueno, que sin duda es anterior, parece ser, al igual que en el epígrafe cartaginés, a la fundación de esa, o sea, al establecimiento del estatuto municipal de la ciudad. Por otro lado, el dedicante, Caius Annius Valens, aunque omite su estatuto jurídico, presenta esa trianómina común y frecuente en época romana, ¿no? El área al genio del oppidum, como vemos, aparece registrado, documentado, no es exclusivo de la Lusitania, está presente en la Bética, en las ciudades de Sabetum, que podría corresponder con la Rambla, en la provincia de Córdoba, a Cinipo, próximo a Ronda, y a Reguina, en Casa de la Reina, en Badajoz, y que han venerado al genio mucho antes de la probable concesión del estatuto municipal latino bajo los Flavios. Es decir, mientras en el momento en el que todavía eran ciudades estipendarias, con lo cual es interesante destacar esta cuestión, ¿no? Además de Oppida, tenemos la presencia de genio castelli, que están constatados otra vez de nuevo en Cartagena y en otra región muy distante, al otro lado de la península ibérica, en este caso en Galicia, en Cores, que podría corresponder a Viliobris, no se sabe, en este caso en Galicia. Si seguimos viendo los distintos genios mencionados por la epigrafía, vemos cómo aparecen genios de la ciudad de la Civitas de Amaya, vemos genios del municipio bastante repetidos, genio de Conímbriga, genios de Turgalium, la antigua Trujillo, y por supuesto ese genio de la colonia Augusta Emérita, que fue analizada en detalle en un artículo de María José Álvarez, o sea, de José María Álvarez, y que bueno, pues, recibió una atención particular. Los geni municipi son los más frecuentes, aparecen especialmente en el Conventus Emeritensis, estando muy presentes, como decíamos, en la ciudad de Amaya, que ya hemos visto antes en la inscripción del oppidum constituido. Las manifestaciones de su culto son producto de la formación de una identidad colectiva que llegó a ser lo suficientemente importante para que se organizara un culto a una abstracción como es el genio municipal. Y es importante esto tenerlo en cuenta porque los duumvirios seguramente debieron de fijar fechas destacadas dentro del calendario religioso de cada ciudad para dedicar un honor a este genio del municipio, etcétera, etcétera. Por lo tanto, encontramos la mayor parte dedicados a estos geni de ciudades, ¿no? Genio de la colonia, y son o corresponden a manifestaciones votivas individuales, pero también dedicaciones y colocaciones de altares al genio que pueden ser incluso interpretados como actos de vergetismo. Que bueno, que eso es una cuestión que sin duda le confiere un poquito más de importancia. Aquí había puesto precisamente una imagen de ese genio de la colonia,
Yo lo había puesto en el PowerPoint porque así me mira de frente, porque ya saben que esta figura solamente se da a aquellas instituciones o personas que aquello que hacen bien se les otorga y al genio lo ven cada día, ¿no? Que lo tienen presente, y yo por eso no quería fijarme mucho por si acaso el genio se estaba girando hacia otro lado por la conferencia que estábamos ofreciendo, ¿no? ¿Dónde se ubicaban este tipo de inscripciones? Gofó planteó que la mayor parte de las inscripciones se ubicarían en el foro. La aparición de inscripciones en las dos caras invita a pensar que así podría ser en muchos casos. Y lo tenemos presente en figuras como el genio que nos han presentado esta mañana la doctora Trinidad Nogales, de ese genio de Norba, que vemos en un grabado de labor que estaba en el centro de la plaza, ¿no? Y que sufrió tantas transformaciones que cuando uno lo busca por internet encuentra de todo, desde genio andrógeno, Ceres, parece ser que todas las operaciones que sufrió esta figura, desvirtuó la imagen del genio de la ciudad. Interesante destacar que además de este genio público, será interesante el día de mañana hacer un estudio exhaustivo sobre todos esos pequeños altares domésticos que nos hablan sobre esa religiosidad privada. Yo creo que es un tema que sin duda está por hacer. Había traído solamente esta imagen porque hace mención a un número protector de Saorigo, situado al sur del río Duero, que no pertenece en este caso a la Lusitania. Simplemente la había traído porque está también en el depósito del museo. Me parecía interesante traerla en relación al tema que estábamos analizando, pero simplemente como medio para que no quedara al margen de una pieza más del genio que estaba aquí depositada. Una vez vistos estas dedicaciones, uno puede decir, bueno, ¿y se dedicaban siempre en el lugar del genio? Es decir, ¿se hacían las dedicaciones en la ciudad del genio de esa ciudad o no era así? ¿El genio de una ciudad siempre es honrado de la ciudad donde se coloca? Bueno, pues vemos como en el caso de Córdoba, un mismo personaje dedica a dos genios de dos lugares distintos en la misma ciudad, lo cual debe invitar un poquito a la reflexión a la hora de intentar definir ciudades a partir de este tipo de dedicaciones. El mismo personaje dedica además a dos genios de lugares diferentes, pertenecientes a conventos distintos y a colonias inmunes de la Bética en una misma inscripción, con lo cual, lleva a pensar, o por lo menos plantear, tal y como hizo Gofó, la cuestión de que hasta qué punto estaban arraigados o se sentían arraigados los dedicantes del lugar de procedencia de los propios dedicantes. ¿En qué se concretaban las dedicaciones? Bueno, pues algunas inscripciones incluso lo mencionan, como la dedicación a la palma, indicando el peso. Una cuestión que no es exclusiva de la dedicada en Augusta Emérita, sino que también encontramos en otras provincias, como en esos tres epígrafes procedentes de Itálica, Tárraco y Frenegal de la Sierra, y entre ellos, pues podríamos destacar el de Itálica en el sentido de que está dedicado por un flamen de la provincia que manda a colocar esas estatuas, ¿no? Y luego, para terminar, no sin antes luego tratar otro tema aparte, hacer mención a la existencia de genios de edificios, que es otro de los tipos de genios que habíamos mencionado anteriormente. En este caso, procedente de Aeminium, en Coimbra, un árula consagrada al genio de la basílica. Es decir, y otra serie de inscripciones que he incluido ahí al final, una de ellas ya se ha puesto esta mañana, sobre los genios de Mérida, y que yo creo que completan un poco el mapa de las distintas dedicaciones a los geni en el caso de la provincia de Lusitania. En el genio de la basílica es curioso ver cómo apareció en el criptopórtico de la ciudad de Aeminium, y recientemente, o hace poquitos años, aparecieron precisamente la fundación y las cimentaciones de la basílica, que era el edificio al que se honraba esa árula, ¿no? ¿Dónde se colocaban estas dedicaciones o las estatuas de los genios? En algunos casos sería difícil concretarlo.
Pero lo cierto es que yo cuando tuve que estudiar toda la religiosidad relacionada con unos edificios muy concretos que eran los hórrea, que fue mi tesis doctoral, los hórrea romanos, me encontré con la problemática de que los geni estaban protegiendo un edificio que a su vez guardaba, custodiaba un producto perecedero que era fundamental para la supervivencia de las distintas familias y para la propia ciudad, con lo cual era un doble genio protector, en el sentido de que no solo debía de proteger el continente, sino también el contenido, ¿no?, en este caso. Y vemos cómo en esos grandes hórrea, por ejemplo, como en el caso de la ciudad romana de Ostia, en la colonia romana de Ostia, vemos que cómo se dedicaban unas estructuras, unos espacios religiosos en el interior de esos grandes almacenes donde se colocaban esas pequeñas árulas, con lo cual, aunque nosotros las encontremos descontextualizadas, podemos imaginar al menos cómo habría pequeños aquela dedicados al culto de esas divinidades dentro del propio edificio. No siempre hay que pensar que esto viene de otras zonas, ¿no? Así lo ven, por ejemplo, los hórrea de Hortensius. Y luego me encontré o me topé con otra inscripción dedicada al genio de los hórrea, de los Numeri Viritorum de los antoninos, donde encontramos una inscripción que yo no sé si ustedes que han manejado, bueno, se lo diré sobre todo a Alicia Canta, aprovechando que hace una fotografía, se ha encontrado una dedicación igual en el resto del Imperio Romano, donde encontremos el epígrafe del genio con la representación misma del genio, con lo cual es fabulosa. Vemos una inscripción, o sea, una figurilla muy pequeña de 20 y tantos centímetros que procede del interior de los hórrea, y sabemos cómo en los hórrea generalmente se colocaban pequeñas edículas, porque en el caso de Ostia es lo bueno que tiene ir a Ostia o ir a Roma, ¿no?, donde nosotros los que estamos acostumbrados a provincias tenemos que estar siempre mirando al suelo, cuando llegas a Roma tienes que estar mirando para arriba, ¿no? Es la gran diferencia. Pues esto es exactamente lo mismo. Allí que se conservan bien los muros, vemos como las edículas permiten suponer dónde se depositarían las representaciones de Geni en este caso, ¿no? Y bueno, pues aunque siempre se dice, y así lo afirmó Goffo, que podrían proceder del foro, bueno, pues a veces quizás habría que tener en consideración otros lugares y sobre todo cuando además están dedicadas al genio del propio edificio, ¿no? Esto todo al hilo del genio de la basílica que comentaba anteriormente. Aquí yo creo que una imagen muy bonita de cómo podrían ocupar en esas hornacinas, en esas edículas, esas pequeñas representaciones, bueno, que no sería exclusivo o que no sería incompatible con la colocación de esculturas de otro tipo en el interior de los edificios. Aparece interpretada esta serpiente de bronce como posiblemente alusiva a un genio en el Museo Nacional de Arqueología, y a mí me ofrece muchas dudas. Es cierto que la serpiente está relacionada con el genio, no creo que sobre este tema en particular haya que abundar un poco más, porque generalmente se ha considerado que la serpiente era una representación zoomorfa del genius del pater familias. Se ha planteado incluso que la serpiente pudiera ser el genius Loki, que mencionan algunas inscripciones, o que incluso fuera una representación del antepasado familiar, de ahí que aparecieran siempre representadas, sobre todo en esos lararios pintados, ¿no?, con esas serpientes. Bueno, yo aquí planteo la duda de que no tiene por qué pertenecer a un genio, aunque bueno, ahí queda la idea que se planteó en su momento. Y bueno, pues lo traía porque se había mencionado en relación a esta serie de cuestiones, me parecía interesante mencionarlo. Y luego, entre las ofrendas que solía recibir el genius en el altar, bueno, pues estaban las piñas, estaban los huevos, con esa tradición semítica que recorre todo el Mediterráneo y que recoge Roma. Por eso traía esta inscripción que encontramos en el museo, que aunque no pertenece a la Lusitania, parece que cuenta con una representación, o así se ha querido pensar, del huevo en la parte superior de ese ara. Bueno, es una hipótesis sugestiva, pero difícil de determinar si efectivamente está haciendo referencia o sea, si realmente pertenece a esa ofrenda que se otorgaba al genio. Es muy posible, sin duda, pero bueno, ahí queda. Y ya para terminar, quería
finalizar con una serie de divinidades que yo diría secundarias, que no tienen nada que ver con el genio del Pater Familias, con el genio de Augusti, pero recibían el nombre de geni, y no es porque yo lo diga, sino porque se conservan inscripciones, como es el caso de ese santuario de Gobelsdorf, donde se hace mención a dos geni cuculati diferentes. Ahí vemos la inscripción, genio cuculato. Genio cuculato es el genio que tiene el cuculus, que tiene la capucha, aparece encapuchado, ¿no? Y el tema que hemos publicado recientemente en el Archivo Español de Arqueología nos vino a raíz de la tesis doctoral del ahora doctor Rodríguez Ceballos, que encontró una serie de figurillas en el interior de la casa número 1 de Taracena, en Clunia, que aparecieron al menos 7 u 8 figuras en el interior de la casa, y nos llevaba a pensar qué podían ser esas figurillas, ¿no? A partir del estudio, aprovechando que yo estaba en Roma, que teníamos acceso a una bibliografía muy amplia y que podíamos también discutir estos temas con gente muy especializada en el asunto, pudimos llegar a conclusiones, yo creo que muy interesantes, sobre este tipo de divinidades. Y es aquello que se consideraba siempre como el genius cuculatus de origen céltico, que aparecen en triadas, como esta que tienen de Inglaterra. Aparecen también pequeñas figuritas con el rostro juvenil, marcado, los ojos, con esa capucha, a veces una paénula que cae, y que son pequeñas figuritas de terracota. Aparecen representando también amuletos, porque como obviamente tienen ese sentido protector, aparecen algunos así pequeñitos en ámbar, en la zona norte de Italia. Y bueno, pues a partir del estudio de lo que teníamos fuera, nos ayudó a entender muchísimo mejor lo que teníamos dentro de nuestras propias fronteras, ¿no? Y cuando empezamos a estudiar el asunto, aquí tienen las figurillas del estudio inicial, que son esos geni protectores de la casa número 1 de Taracena, y en Clunia. Empezamos a intentar comprender de qué se trataba, ¿no? Ya decíamos que la bibliografía y la epigrafía, corroborado por la epigrafía, obviamente, estaban mencionando la existencia de esos geni cuculati. Encontramos unos geni cuculati en 3 contextos distintos, y yo creo que esto es importante subrayarlo. 1, tabernas. Sabemos de la colocación de esos tintinábula con ese sentido protector. 2, en ámbito doméstico. Y es raro encontrar 8 piezas dentro de un ámbito doméstico de este tipo. Y ámbito funerario, que nos ofrece una idea mucho más clara, yo creo, que de ese sentido protector de ese tipo de representaciones, ¿no? Mientras que en el extranjero no han tenido duda nunca de mencionarlo o de definirlos como geni cuculati, porque allí están muy acostumbrados a esa terminología, porque lo han estado viendo desde hace mucho tiempo, a partir de las inscripciones aparecidas. En el caso de la península ibérica, la confusión era tremenda, defendiéndose su interpretación como telésforos, como genios. Bueno, pues viendo un poco todo el repertorio que teníamos de la península ibérica, encontramos distintos tipos, y entre ellos quería destacar el que tienen en la parte derecha, porque no solo presentan la misma, es idéntica la iconografía, sino que cuenta con pequeños agujerillos a los lados de esa capucha, que permitía colgarlos, y además tenían tendencia o tenían forma acampanada, tenían sin duda funciones de tintinábula, de donde procede nuestro término tintineo, y tenían esas piernas que colgaban, que permitía emitir ese sonido. Hablan las fuentes de cómo las campanillas, al emitir ese sonido, recogían las fuerzas malignas de aquellos seres que pretendían hacernos daño, ¿no? Con lo cual yo creo que va muy en el sentido de lo que estamos planteando. Y la Lusitania, por suerte, y bueno, ahí he puesto el mapa de dispersión. En la Lusitania tenemos el ejemplo concreto de Augusta Emérita, conservados en el Museo Nacional de Arte Romano, y que María Eulalia Gijón estudió en detalle. Ella planteó el repertorio, pero al no buscar además más paralelos, creo que perdió un poco
o por lo menos no corroboró al 100% que se tratasen de este tipo de figurillas de Keni, ¿no? Y los encontramos en los 3 contextos que decíamos, comercial, doméstico y funerario, muy interesante, que aparecen en los columbarios. Aparecen a veces en tumbas infantiles, pero también en tumbas de adultos. Y entre todos ellos, bueno, pues quería destacar estos 2 que había señalado en color, porque yo creo que son los más señalados, los más significativos, que sin duda, y quería terminar con esta imagen, un poco en homenaje también a Blázquez, que lo estudió, y que yo creo que en el estudio de la antigua Hispania resulta muy difícil hablar de un tema sin mencionar a este gran maestro, a José María Blázquez, que los interpretó como Tintinábula y que incidía sobre 2 aspectos interesantes. Por un lado, esa visión fálica que tiene la propia figura, con esa inscripción Tídides, y por otro lado, que interpretó incluso como los testículos, la parte superior de la figuración, y un segundo rasgo, que es la representación de los rasgos grotescos de la propia figura. Cuando yo me enfrenté al estudio de estas figuraciones, pues me llevé la sorpresa de que las propias fuentes nos estaban indicando de qué se trataban. Estaban hablando de amuletos colocados con esas faltas, ¿no?, físicas. Y con esta frase termino, espero que no se haya hecho muy pesado por la hora. Y dice: la vida de Esopo, el esclavo, están hablando de un esclavo que fue comprado por sus atributos grotescos. Era panzón, cabezón, canijo, patizambo, de modo que el resto de compañeros de esclavitud pensaban que había sido adquirido por su dueño para hacer de él un amuleto que proteja el negocio. Como vemos, ese sentido protector que de nuevo encontramos en este tipo de figuraciones. Y con eso termino, y con la promesa de que iba a terminar diciendo obrigado.